es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Bendiciones para toda la gran audiencia que nos está sintonizando en esta hora. Les saludamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Es un honor, un privilegio poder estar de nuevo aquí en los estudios de Telesocopó para llegar hasta ustedes y poder compartirles ese mensaje glorioso que el Señor Jesucristo trae cada semana para cada uno que nos sintoniza, que nos sigue, que está allí los días lunes a las 7 de la noche, los días miércoles 9 de la noche, jueves 2 de la tarde y sábado 8 de la mañana. Queremos darle gracias al Señor por ese privilegio de poder ir y venir y por ese privilegio que tiene usted, querido amigo, amiga que nos está observando, de poder recibir la palabra de Dios, el mensaje del Señor allí cómodo, quizás en su casita, en su lugar de trabajo, que usted pueda ser bendecido por esa palabra que trae esperanza, que cambia las circunstancias, porque puede haber un problema, una situación difícil, un momento de angustia, pero cuando escuchamos la palabra de Dios, esa palabra entra en nuestro corazón y nos da paz, nos da esperanza, nos da motivación, nos cambia esa circunstancia que estemos viviendo. Así que agradecidos con el Señor. Julia, qué bueno agradecerle a nuestro Dios por todo, porque es que por Él recibimos la vida, Él nos da la vida, nos da la salud, nos da el alimento, hace posible todas las cosas, de Él proveen todas las cosas. Que hace posible, nos permite estar una vez más esta semana tras semana, compartiendo con ustedes temas muy importantes como los que vamos a debatir el día de hoy. Les invito a quedarse hasta el final del programa. Entonces, como tú lo decías, inmensamente agradecida por la oportunidad del Señor Jesucristo regalarnos esta vez. Sí, Julia, como tú decías, cada semana Dios nos inspira para traer temas interesantes que son de beneficio para nuestras vidas, y en esta oportunidad queremos hablarle de la buena administración económica en el hogar. Cuando hablamos de economía, todos nos preocupamos porque hoy día no tenemos una economía muy estable a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel personal. En todas las áreas podemos observar que hay dificultades económicas y que esto es como que una preocupación de todo el mundo. Así que hoy estamos aquí para compartirles a ustedes algunos tips, algunas recomendaciones, algunas ideas de parte de nuestro Dios que pueden ayudarnos a mejorar esta situación económica que hoy estamos viviendo. Así que podemos observar, Julia y estimado televidente que nos observas allí, que hay diferentes factores que han llevado a que esta economía esté como está hoy día. Y uno de ellos pues son las políticas erradas de los gobiernos en los diferentes países del mundo, porque la economía se mueve globalmente. Si algo acontece allá en Europa, afecta a Sudamérica en la parte económica. Entonces nos damos cuenta que estas políticas de los gobiernos, estas situaciones, estas competencias, podríamos decir, a nivel político, ha afectado a la economía a nivel del mundo. Y además de esto vemos las guerras, porque los conflictos y las guerras también nos llevan a que la economía mengue, porque en un país en guerra no hay cultivo, y si hay cultivo es contaminado. Es muy triste, veíamos allí en la guerra en Ucrania cómo las bombas
destruían los cultivos, contaminaban, impedían que la gente sembrara. Un país productor de trigo, de alimento que se exporta para todo el mundo, y esto da tristeza. Entonces, todo esto ha llevado a que la economía esté frenada hoy día, porque en esta guerra vemos que parte de lo que es todo lo que viene a Sudamérica viene de Europa, y este como que es un canal, y todo esto ha sido como que algo que ha afectado grandemente la economía hoy día, y hay muchos factores, Julia, que podemos analizar que están afectando nuestra economía. Así es, tanto internos como externos, como tú hablabas. La economía entre países está entrelazada, está entretejida, y obviamente cada uno tiene independencia económica, y cada buena o mala decisión que se tome en ese país, pues verá afectado a su población. Así es. Gran ejemplo el que estamos viviendo actualmente acá en Venezuela. Pero también hay factores externos, como tú hablabas de las economías entrelazadas de otros países. Hablabas tú de las guerras, lo que hay es devastación, y de ahí no hay nada bueno que cosechar en realidad, ya sea en cultivos o en diferentes cosas que se desenvuelven. Entre esos también lo que se puede percibir de ahí son enfermedades y cambios de tanta devastación. Puede afectar también lo que es la naturaleza y en esos cambios climáticos. Y como en su programa La Voz Pentecostal, nos gusta traer a ustedes información veraz con base bíblica. Entonces quiero yo el día de hoy desglosar el significado de lo que es el cambio climático y las epidemias. Podemos ver que el cambio climático es la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre, y se produce sobre todo en parámetros climáticos, es decir, en temperaturas, precipitaciones, nubosidad, etc. Puede ser naturalmente o también causadas por mano humana, porque hay cosas que su origen vienen trascendiendo de hace años por cosas que van pasando, y se desencadena eso, y que hay cosas que son provocadas por medio de la mano del ser humano. También las epidemias es una descripción en la salud comunitaria en medio de una comunidad, que se ocurre cuando una enfermedad infecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado, o se excede a ese tiempo determinado. Entonces ya es una alerta roja, es un llamado de alarma, las cuales se encienden en medio de la población. ¿Y todo eso qué trae? Todo este tipo de factores y características que estamos nombrando, ¿qué trae? Destabiliza la economía. Sí, hay un desequilibrio total, y hay el problema que tenemos hoy día de que hay hambre en muchos lugares. Y aunado a esto, podríamos decir, Juliet, que se está cumpliendo una profecía bíblica. La palabra del Señor nos habla en Mateo 24, de 6 al 8, dice: en el nombre de Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habla de pestes, lo que tú hablabas de las epidemias, y habla de hambre, y es lo que vemos en el mundo, miles de personas muriendo de hambre. Pero usted dirá, estimado televidente, si esto lo hemos visto siempre, lo estamos observando, lo estamos oyendo, sí, pero hoy día vemos cómo se ha intensificado el hambre, cómo se ha intensificado la situación económica en los hogares, en la familia. Muestra de esto vemos el éxodo de las personas de un país a otro buscando una mejor calidad de vida, unos mejores ingresos para ayudar a su familia. Pero nos damos cuenta que la palabra de Dios nos alerta de que esto va a pasar. Aún no es el fin, pero lo estamos viendo. Estamos en los tiempos del fin, y tenemos que también mentalizarnos y crear conciencia de en qué tiempo estamos viviendo y por qué pasan las cosas, porque todo tiene un porqué, y el propósito de Dios es que conozcamos ese porqué y que tengamos la oportunidad de podernos acercar a Él, porque Él es el que de Él proceden todas las cosas buenas, lo que nosotros necesitamos. También debemos tener en cuenta que la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para tener necesidad. Esto lo expresó el apóstol Pablo. Aunado a todos los factores que hemos hablado, tenemos que tener en cuenta que no todo en la vida es color de rosa, no todos los tiempos y todos los momentos de la vida del hombre vamos a tener abundancia, todas las cosas nos van a salir bien. Estamos en un mundo imperfecto y van a haber dificultades. Lo importante es que creemos conciencia y entendamos que hay momentos donde vamos a tener una abundancia y momentos en que vamos a tener escasez. Hoy estamos aquí para dejarles
esos tips, como dije al principio, para que cada uno podamos tener herramientas en el momento de la dificultad, en el momento de la escasez, pero también en el momento de la abundancia. Breve pausa, ya regresamos con más. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Seguimos con más de nuestro tema de hoy. Queremos dar la bienvenida a todos los que están llegando a la sintonía en La Voz Pentecostal. Importante tema. Estamos hablando de economía, cómo ser nosotros, cómo tener una buena administración de la economía en el hogar. Yo creo que esa clave quizás todos la queremos tener cuando hablamos de esto. ¿Qué hacer en los momentos difíciles cuando el dinero no alcanza? Yo creo que esta pregunta todos la queremos escuchar, esa respuesta, esa solución al problema. Estimado televidente, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es el manual que Dios nos ha dado para nosotros guiarnos por él. Es la universidad que nos enseña, es la voz de Dios para el hombre que él creó, donde están las fórmulas perfectas. ¿Qué nos recomienda Dios? Bueno, vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura acerca de esto, qué poder hacer en ese momento cuando yo digo el dinero no me alcanza, los ingresos no me alcanzan, hay falta de comida, hay falta de servicios en casa, no hay con qué comprar un medicamento. ¿Qué hacer en ese momento de turbulencia, de angustia, de desespero? La Sagrada Escritura nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo primero que debemos hacer, aunque suene difícil, aunque parezca ilógico, es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por la escasez, así como debemos darle gracias a Dios por la abundancia, porque ¿qué pasa? Que a veces nosotros nos enfocamos en darle gracias a Dios cuando tenemos todo, cuando todo sale bien, cuando estamos sanos, cuando hay buena comida, cuando hay abundancia de pan, cuando tenemos un exquisito plato en la mesa, le damos gracias a Dios y estamos felices. Pero cuando no, entonces cambiamos de actitud, de conducta, y no debe ser así. El Señor nos envía, nos da esa palabra, ese consejo, y nos dice que le demos gracias a Él en todo, en el momento de la escasez. Señor, tú existes, tú eres grande. ¿Qué pasa cuando le damos gracias a Dios? ¿Se te va a llenar el plato? Tú dirás, bueno, pero le doy gracias a Dios y el plato sigue vacío porque no tengo nada en la cocina. Dios es el dueño de todo y tiene el poder para hacer posible todas las cosas. Si lo tomamos en cuenta a Él, si le damos las gracias a Él y lo miramos como el proveedor de todas las cosas, de seguro, querido amigo, amiga, se lo digo con plenitud, con testimonio vivo de los milagros y los prodigios que Dios hace, Dios va a obrar en tu favor. Dios va a hacer algo, va a enviar a alguien, va a proveer algo, te va a dar una salida, te va a dar una opción, alguien va a llegar a tu casa, te va a llevar comida. Tenemos testimonios de estas cosas en los momentos difíciles de las personas. Si estás enfermo y no tienes cómo ir al médico, cómo comprar un medicamento, tú le das gracias a Dios y Dios puede hacer un milagro en ese cuerpo de esa persona, de ese hijo tuyo, de tu familia, de tu propio cuerpo, porque así trabaja nuestro Dios. Entonces, la recomendación es darle gracias a Dios, con humildad, decirle, bueno, Señor, estoy pasando un momento difícil, pero te doy gracias. Te reconozco como el Dios eterno que creó todas las cosas y yo sé que tú me puedes ayudar. En primer punto. En segundo punto, no debemos maldecir. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. ¿De quién está hablando esto? El apóstol lo está hablando del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. ¿Qué pasó con ellos? Ellos se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés primeramente, que era el que estaban viendo. Y se quejaron contra Dios porque estaban en el desierto, porque no tenían lechugas, no tenían repollos, coles, no tenían vegetales como tenían allá en Egipto y no tenían la comida que ellos comían en Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Se molestaron, empezaron a quejarse, a renegar, porque no tenían eso, pero no reconocieron al Dios eterno que había abierto el mar en dos para que ellos pasaran y los había librado. ¿Qué pasó? Dice en el libro de Números, capítulo 11, está esta historia, usted la puede leer, dice en el verso 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Y dice la palabra del Señor en el verso 33, y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se descendió desde el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y dice en el verso 18, ciertamente mejor nos iba en Egipto, Jehová pues nos dará carne y comeréis. O sea, dudaron de que Dios podía darles carne en el desierto. Ese fue el problema de ellos, se quejaron, renegaron y dijeron, no, pero Dios aquí no nos va a dar carne. ¿Y qué hizo Dios? Sí,
hizo llover carne, trajo codornices y duraron un mes comiendo, pero después de esto, como ellos lo hicieron de esa manera, Dios se enojó con ellos. ¿Y qué hizo? Les dio una plaga muy grande y murieron muchísima cantidad de ellos por haber renegado de Dios, por no haber esperado en Dios, porque Dios había sacado agua de la roca para ellos. Había llovido del cielo maná, les llovía todas las mañanas un pan, una semilla exquisita, que dice la Biblia que sabía como aceite nuevo. Y ellos vieron todos esos milagros del Señor y aún se estaban quejando contra Dios. Entonces, estimado amigo, amiga, hermano, no debemos quejarnos y renegar contra Dios cuando nosotros tenemos problemas económicos. Estas son unas de las claves que podemos compartir. Es que haciendo énfasis en lo que comentabas, de que solamente nos acordamos de agradecer a Dios cuando hay abundancia de salud, de comida, de bienes, hasta a veces al punto de poder darnos un lujito, un gustico. Pero hay personas, o a veces en determinado momento de mi vida llegué a ser de ese tipo de personas en el que estaba tan enfocada disfrutando de estas bendiciones que me olvidaba de quién me las había dado, de quién me las había suplido. Entonces es otro punto, aparte del estar contentos. Vemos en Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué significa sustento? ¿Qué significa abrigo? El sustento es el alimento o elementos básicos que se necesitan para vivir. Debemos estar contentos con esto porque el Señor es quien suple todas esas cosas. El abrigo es persona o cosa que sirve de apoyo, sujeta y conserva en cierto estado a una o más personas. Es de esas personas, o el abrigo es coloquialmente el vestir, pero no solamente es ropa. Tenemos personas que nos apoyan, nos dan abrigo. Dice la palabra de Dios que Él también, Él es nuestro, más que una persona, más que tener apoyo de otras, de nuestros familiares, Él es nuestro abrigo, Él es nuestro sustento. Entonces, aún teniéndolo físicamente, lo tenemos a Él. Hace énfasis en 1 Timoteo que dice, estemos contentos con todo esto. Y también podíamos hablar un poquito más profundo acerca de qué hacer, cuáles serían esas recomendaciones en una crisis económica, que vemos que no hay salida, no hay opción. Humanamente deberíamos ser como que más maduros, más equilibrados, hacer un análisis, cuánto ganamos, cuántos son nuestros ingresos, qué vamos a gastar, porque muchas veces, como tú decías, no miramos la situación, sino que estamos disfrutando de lo que estamos disfrutando y no estamos mirando las consecuencias. No tenemos una buena administración, no tenemos un equilibrio en pensar, yo estoy ganando esto, pero estoy gastando esto, tengo que sentarme, tengo que tomar decisiones, tengo que hacer, vamos a decir, un inventario de lo que estoy consumiendo y de lo que estoy recibiendo para no hacer gastos exagerados. Esta es una buena recomendación. No comprar cosas innecesarias. Hoy día tenemos un problema que estamos en medio de un mundo tecnológico y este mundo tecnológico lo que quiere es producir y vender para poder obtener los bienes económicos, porque ellos lo que cuentan es con las grandes potencias, cuentan es con el dinero, con lo que van a adquirir, con los famosos que son, con todo esto, estas transnacionales lo que quieren es cada día abarcar el mundo. Entonces, producen y ¿qué hacemos nosotros? Compramos y compramos todo lo que vemos. Nos invaden a través de los medios de comunicación, nos invaden con, vamos a decir, estrategias de venta, que uno llega a un lugar y no va a comprar nada y de repente sale con una bolsa llena. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que ser nosotros unas personas equilibradas y no dejarnos como que decir invadir o influenciar por alguien que nos sale al paso vendiéndonos algo que no necesitamos. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Oíd al Señor. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Como tú decías, lo necesario es el pan, es el vestido, es el techo, es una medicina, un medicamento, es lo indispensable. Entonces tenemos que ser equilibrados, no gastar el dinero en cosas que llevamos a casa y muchas veces ni las usamos. Algunas las usamos una vez y otras ni las usamos, las tenemos allí. Hay que ser equilibrados, dice la palabra del Señor, oír a Dios, la voz de Dios, el consejo de Dios, como tú decías, hablar con Dios, porque el acercarse a Dios, el leer su palabra, el hablar con Él, nos da a nosotros un equilibrio. Aún tenemos como que la osadía de desviar las bendiciones de Dios para hacer el mal o no hacer el mal, sino hacer cosas que le desagradan a Dios, que nos
llevan, nos conducen poco a poco. No es que esto sea malo, pero es una entrada que nos lleva y nos incita a llegar a una determinada situación o momento que nos puede llegar a pecar. Entre esas podría ser una de esas situaciones que nos conducen o nos incitan indirectamente, es gastar nuestro dinero, nuestro sustento, nuestras bendiciones en drogas, en licor, en vicios. ¿Qué pasa con esto? Dice en el libro de Proverbios capítulo 20, verso 1, dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O sea, no hay sabiduría dentro de sí, porque una persona sabia se administra. Por eso el título de este programa es La buena administración en nuestros hogares. Y podemos también darnos cuenta muy claramente de que nosotros debemos comprar solo lo que necesitamos. Encontramos en esta sociedad, Julia, compradores compulsivos, personas que no tienen un control. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es la definición de compradores compulsivos? Para, en brevedad, un comprador compulsivo, es una persona que no se ve saciado de esto, sino que eso le provoca en sí cierta satisfacción, ¿sabes? Cierto éxtasis, y me encanta esto, esto para la cocina, y ya tengo 10 de esos en mi cocina y no los necesito, pero quiero otro, porque el hecho de comprar me provoca esa satisfacción y de aparentar. Vemos muchas veces en redes sociales esto, como que hay indirectamente una competencia en quién tiene más, qué aparento más. A veces no hay recursos, pero con tal y de colocarlo en una historia y que vean de que, ¿sabes? El orgullo. El orgullo. Es ese tipo de orgullo, porque todos conocemos personas de ese tipo. También en lo que viene siendo el fast fashion, que es personas que compran ropa compulsivamente, que no ni la estrenan, ni siquiera la usan, y hay personas que no tienen con qué vestirse, y ok, está bien, tienen con qué, el Señor los ha bendecido y han trabajado con el sudor de su frente por eso, y se lo han ganado, algunos honradamente y pues otros deshonestamente, pero eso cada quien. Pero ¿qué pasa? Si no voy a utilizarlo, puedo regalarlo a personas de escasos recursos. Vemos muy bien, eso conlleva, es un círculo vicioso, porque cada persona vemos cosas que no notamos es en los desiertos, por lo menos en el desierto de Chile, está repleto de ropa sin usar, hasta con sus etiquetas. Eso es el resultado del fast fashion, que es personas que compran compulsivamente, no por su necesidad, sino por esta satisfacción de comprador compulsivo. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 8, dice, todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces nunca hay esa saciedad. La palabra de Dios también nos dice en Eclesiastés 1, nos habla el verso 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. El hombre, aunque haga todo esto, aunque tenga estas actitudes, aunque adquiera muchísimas cosas, tenga mucho poder, todo es una vanidad, todo llega a lo simple de que el hombre muere y no lleva nada. Todo esto se pierde. Qué triste, como tú decías, que se pierda el vestuario cuando hay miles que están desnudos, que no tienen con qué cubrirse. También dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué buenos consejos nos da el Señor de qué hacer cuando tenemos problemas económicos. Debemos pensar, analizar, meditar, observar los errores que otros cometen para no cometerlos nosotros y tratar de hacer las cosas buenas que Dios nos recomienda. Pausa y ya regresamos. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Avanzamos con más. Nuestro tema de hoy, estamos hablando cómo ser buenos administradores económicos en nuestra economía, en nuestros hogares, porque es que en el hogar, Julia, allí en la casita, es donde verdaderamente uno puede hacer lo recto, lo correcto y recibir el beneficio y enseñar a su familia. O sea, levantar una generación diferente. Si hoy estamos pasando situaciones difíciles económicas, vamos a levantar una generación
con mayor cuidado, consciente, una generación consciente, qué hacer, qué no hacer en un momento difícil de economía, cómo poderles enseñar y dejarles a ellos, vamos a decir, ese legado, esa enseñanza, porque ese es el deber. Criamos nuestros hijos, hoy estamos, mañana no estamos, mañana están ellos. Son las generaciones que nos van relevando. Entonces, ¿qué tenemos de ejemplo? Tenemos de ejemplo cómo ser buenos administradores económicos en casa. Voy a dirigirme a todas las mujeres. Claro, esto va en el caso del hombre en todos los aspectos, pero la mujer es como la que está más en la casa. El hombre siempre está trabajando, bueno, según la palabra de Dios, para todos aquellos hombres que cumplen con este mandamiento. Pero es el proveedor. De que soy el proveedor económico del hogar y que está en su trabajo preocupado por llevar todo lo que se necesita al hogar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están allí en el trabajo y la mujer cumple la otra función. Administradora. Está en casa, administrando. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 31, nos habla de una mujer que es una mujer virtuosa. Dice que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Que es una mujer que le da bien a su esposo y no mal. Una mujer que trabaja con sus manos, dice que se esfuerza, que va bien sus negocios y ella no es que se queda quieta, sino que sigue trabajando, mira la heredad, la considera, la compra, alimenta a su familia, está como que en un análisis completo, ¿qué falta aquí? ¿Qué tengo que hacer? Dice que hace cintas y las vende al mercader, o sea, está contribuyendo a esa parte económica. Eso es lo que queremos llamar hoy la atención, querida amiga, hermana que me estás observando allí. Nosotras como mujeres tenemos que llevar la parte de la administración del hogar. Muchas veces, a veces desperdiciamos la comida, como tú decías lo de la ropa, a veces se desperdicia la ropa, se daña, no se cuida, se rompe, se maltrata, quizás con detergente, se deja varios días con jabón o en la lavadora o al sol y la ropa se deteriora. Entonces la mujer no está siendo cuidadosa de esas cosas, de los utensilios que se llevan al hogar, que se compran, a veces pues no se cuida, se rompen, se dañan y luego quedamos sin nada. Entonces Dios nos llama a administrar bien, a administrar los alimentos. Si habemos 3 en casa, no cocinemos 1 kilo de arroz. Como mujeres sabias, como mujeres virtuosas, inteligentes, que valoramos el trabajo del hombre. Porque muchos dicen, no, pero es que mi esposo tiene que trabajar y traer. No es el hecho de que él trabaje y traiga, sino que nosotras tenemos que dar cuenta a Dios por esa administración que estamos llevando y estamos formando una familia. Hay que agradecerle al Señor y hay que ser personas conscientes de qué estamos haciendo. No hay que botar la comida. Donde hay una abundancia, viene una escasez. Hoy quizás tengas mucho en casa, pero mañana puede que no tengas. Entonces, si eres un buen administrador, hoy cuidas lo que Dios te ha proveído, esa nevera te va a durar 20 años. Y el dinero que vas a gastar en 4 o 5 neveras te puede servir para otra cosa, para pagar los estudios de tus hijos, para pagar el impuesto, para tener quizás una propiedad, una casa. Entonces es algo tan pequeño, pero como que si la mujer es esa buena administradora allí en el hogar y ayuda a los niños, ayuda a la familia, ayuda al esposo, como que vamos a tener soluciones. Así es, son características de personas sabias, ¿sabes? De personas que se saben administrar por medio de esto. Son conscientes y agradecidas de esto. Como bien es la responsabilidad ¿sí? de la cabeza del hogar, ser proveedor, también es su responsabilidad ella ser una buena administradora y ser agradecida y considerada de esto, porque son una ayuda idónea, van de la mano. Así es. Un gran ejemplo nos dio nada más que el Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 17, cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, dice en el versículo 17, ellos dijeron, no tenemos aquí sino solo 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor le multiplicó en abundancia porque Él es eso, Él es siempre más, Él es nuestro proveedor mayor. Y en el versículo 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, solo hombres, 5,000, sin contar sus esposas, las mujeres y sus niños. Dice luego que en el verso 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron, y lo que sobró de los pedazos en 12 cestas, o sea, ellos no lo desperdiciaron, ellos lo almacenaron, lo que podían, lo preservaron, porque sabían que el Señor está dando bendición en ese momento, pero luego ser unos buenos administradores de las bendiciones de Dios y poder distribuirlo en los gastos necesarios. Y vemos el ejemplo del Señor, claramente, que Él mandó a guardar. No es que te quedó un pedazo de pan, vamos a echarlo al aseo, vamos a desperdiciarlo, vamos a tirarlo. No, eso ya no sirve, eso ya lo pasaron las moscas, eso se perdió. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Si algo queda de comida, vamos a guardarlo.
vamos a comerlo luego, vamos a compartirlo quizás con alguien, pero no desperdiciemos. Dios nos dejó esa enseñanza. Siendo Dios manifestado en carne, cuando Él estuvo aquí, les dijo a ellos, recojan todo lo que quedó, y dice que fueron 12 cestas. Claro, esto tiene mucho significado, pero vamos a tomar la parte que estamos hablando de este tema en este día, de que Dios nos manda a ser buenos administradores y a que no se desperdicie nada. Muchas veces nosotras como mujeres no valoramos el trabajo de nuestro esposo, no valoramos el esfuerzo que él hace, y eso viene de parte de Dios, porque Dios bendice al hombre para que el hombre lleve a la casa. Entonces debemos ser más agradecidos con Dios. Qué lindo, Julia, la palabra de Dios nos enseña a dar gracias a Dios por todo. Cuando llega el alimento a la casa, orar al Señor y darle gracias a Dios por esa provisión que llegó, por ese alimento que tenemos hoy. Quizás sea arroz lo que tú tienes, o quizás sea un poquito de harina, pero dale gracias a Dios por eso. ¿Sabes qué puede hacer el Señor? Multiplicarlo. Él puede bendecir a tu familia, puede bendecirte a ti, puede darte ventas en tu negocio, puede hacer que la tierra que tienes produzca, que te lleguen ingresos, porque te ve Dios agradecida, te ve Dios enseñando a tu familia, te ve Dios tomándolo en cuenta a Él. Esto es lo que queremos motivarles a ustedes, queremos despertar en ustedes esa gratitud hacia Dios. También la mujer debe ser, nosotros en el mundo que estamos viviendo de problemas económicos, tenemos que ser más creativos, no derrochar el dinero. A veces hacemos una fiesta, invitamos mucha gente y al final todo el mundo critica, nadie se va agradecido porque somos malagradecidos, somos desagradecidos, ¿sí? Y no podemos complacer a nadie, nadie se va satisfecho, pero gastamos una cantidad de dinero, y si somos sabias y creativas podríamos hacer una reunión familiar. Los problemas económicos nos llevan a unirnos más como familia. Sí, es lo bueno. Sí. Una reunión familiar, compartir con los suyos, darles amor, ser creativos, preparar algo. Qué lindo es compartir en familia. A veces lo hacemos, como tú decías al principio, para aparentar una gran fiesta, y al final salimos y no tenemos con qué pagar los gastos, nos cortan el teléfono, la electricidad, no hay con qué comprar un medicamento, no hay con qué cumplir los beneficios, los compromisos, porque se ha gastado el dinero en una noche. Entonces debemos dejar de hacer este tipo de cosas, este tipo de actividades, y ser como que más creativos y más sabios. Dice la palabra del Señor, nos habla también de las personas laboriosas, de que debemos estar dispuestos para hacer algo, no estar perezosos, porque muchas veces no tenemos porque no queremos hacer algo. No nos esforzamos. Dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Muchas veces estamos en casa, podemos limpiar, podemos hacer esto, pero no, tenemos desánimo, no queremos hacerlo, buscamos a alguien y le pagamos para que ese alguien lo haga. Sí, tengo algo para acotar. Con esto no queremos decir que es malo hacer una celebración, no. Con esto no queremos decir que es malo vestirse bien, tener higiene personal, estar bien presentado, no. El enfoque del día de hoy es en la administración de despilfarrar lo innecesario, ¿sí? Es eso, el saber administrarnos en el hogar para evitar una crisis económica en nuestro hogar más adelante. Claro, y si, Julia, vemos esto claro, que si ya la tenemos que recortar gastos. Exacto. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser analíticos, que no podemos dejar de disfrutar, no podemos dejar de compartir, no podemos dejar de celebrar una fecha, un cumpleaños, exacto, pero vamos a hacerlo con más prudencia, vamos a hacerlo donde gastemos menos, vamos a equilibrar. Dios lo que quiere es que seamos equilibrados, no que dejemos de disfrutar de la vida y de ser felices, como dice Julia, de compartir, y que seamos laboriosos. Porque muchas veces por pereza, como dice la palabra del Señor, no hacemos las cosas, y eso quizás hacemos algo que nos puede entrar un ingreso, pero no, yo no voy a hacerlo, no, porque yo no quiero. Entonces la palabra del Señor nos da como ejemplo en Proverbios 6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces nos da un ejemplo. Ella dice que trabaja en el verano para el invierno, o sea, piensa en el futuro. Debemos pensar en el futuro, no pensar solamente en el día de hoy, sino que debemos, si vemos una situación económica difícil, bueno, vamos a pensar en el futuro, vamos a resolver qué errores cometimos anteriormente que nos llevaron a la situación económica que tenemos hoy, para no cometer los mismos errores. Debemos ser buenos administradores, y dice la palabra del Señor también en Isaías 58, no es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa. Cuando ves al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Al principio Julia hablaba de algo acerca del compartir. Esta es otra clave, otro tips. Cuando nosotros tenemos problemas económicos, tenemos que reflexionar y pensar. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos hecho lo bueno o hemos hecho lo que no es correcto? Y una de las recomendaciones que Dios nos da es compartir con el que no tiene. No tirar la ropa, no tirar la comida, sino darle a aquel que tiene hambre, a aquel que está desnudo, aquel que no tiene abrigo, ayudarle, ser generoso,
porque si somos generosos hoy, mañana, cuando venga el tiempo de escasez a nuestras vidas, entonces, exactamente, Dios va a hacer que alguien tenga un corazón generoso y venga y nos supla la necesidad, nos ayude. Entonces debemos pensar en el futuro y debemos hoy aprovechar lo que tenemos y administrarlo bien. Hoy Dios nos está llamando, nos está enseñando a nivel del mundo, a nivel de familia, a nivel personal, a ser mejores administradores con los recursos que día a día Él nos provee. Pausa y ya regresamos. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Gracias por quedarse con nosotros hasta esta hora, por estarnos observando. Hoy estamos hablando de la buena administración en el hogar. Queremos dejar como conclusión algunas recomendaciones de la palabra de nuestro Dios y qué necesitamos nosotros para ser buenos administradores. La Sagrada Escritura nos habla en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una de las cosas que necesitamos para ser equilibrados en la economía es tener dominio propio. Dominio propio ante el gasto, ante el malgastar, y dominio propio ante el comprar lo que no necesitamos, dominio propio ante el no ser el buen administrador, que tengo algo y prefiero que se me dañe en el congelador, que me dure una semana y luego tirarlo a la basura y no se lo doy a alguien que tiene hambre, que es mi vecino, el que pasó por la calle. Entonces tenemos que tener dominio propio ante esto, reconocer, ser equilibrados y saber que podemos hacer algo con eso que tenemos ahí hoy, porque puede ser que mañana no tengamos. También dice la palabra de Dios en Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Todo esto procede de Dios, el dominio propio, pero también la sabiduría. Para tener nosotros estas características en nuestras vidas, estas herramientas, las conseguimos a través del Evangelio. Esto procede de Dios. A través del Evangelio nosotros llegamos al Señor y nos arrepentimos, nos bautizamos, somos llenos del Espíritu Santo. Y cuando tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros nos da dominio propio, pero también nos da sabiduría para tomar las decisiones correctas, para tener un razonamiento correcto, para ser equilibrados, para organizar, administrar. Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos los consejos de la palabra del Señor. Así es, teniendo en cuenta algo muy importante, que es la competencia interna que tenemos con nuestro orgullo de ser más que otras personas. Y ahí se ve reflejada la humildad de Dios en cada uno de nosotros. Con esto no quiero decir y quiero aclarar algo muy importante, y es que muchas personas tienen el concepto de humildad, que ser una persona humilde es una persona de escasos recursos o de una situación precaria, y en realidad no. Una persona humilde es una persona que es agradecida y feliz con lo que tiene en su determinado momento y no siente ningún tipo de envidia o sobrevaloración con respecto a las personas de su alrededor. Tristeza, no se entristece porque ve a otro en realidad se alegra del éxito de las otras personas. Hay muchas personas humildes que son adineradas y comparten su bendición con las demás personas, y hay muchas personas que son de escasos recursos que lamentablemente carecen de humildad porque tienen ese tipo de orgullo, de rencor o resentimiento de ver el éxito que las otras personas han obtenido por medio de su mismo trabajo. Entonces es eso. Es una competencia interna en que muchas personas, y no se define por su sistema económico, sino ya es por la humildad que haya en nuestro corazón y ser mansos. También quiero regalarle a todos nuestros amigos que nos están observando el día de hoy este texto bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, que dice, en el nombre de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quizás nos sentimos agobiados por la situación, trabajamos y no se nos da un negocio, siempre las cosas nos salen mal, pero el Señor Jesucristo nos dice que en Él encontramos ese descanso y Él nos guiará a toda verdad para poder encontrar esa estabilidad que tanto estamos luchando para obtener. También podemos encontrar en el libro de Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y estas cosas serán añadidas. ¿Verdad que sí?
Si primeramente le buscamos, todo lo demás será suplido por medio de su gracia que nos ha otorgado. Podemos encontrar también en la Biblia de ejemplo al rey David, que en una de sus oraciones le decía a Dios, le manifestaba de que le diera lo necesario, que no le diera mucho porque tal vez su corazón se podría endurecer y ser arrogante en determinado momento, pero tampoco que le diera tan poco porque podría hasta renegar del amor de Dios hacia él y de su favor hacia él. Entonces es eso, encontrar esa estabilidad, ese equilibrio en nuestra vida y también observarlo, porque a veces tenemos estabilidad, pero queremos más y nunca somos saciados, nunca agradecemos, nunca trabajamos por eso, pero entonces es eso, encontrar en Dios la buena administración de nuestro hogar. Dios siempre da el equilibrio para todo. Aquí está. En su palabra encontramos un consejo para cada situación, una palabra de Dios para enseñarnos y orientarnos y capacitarnos para hacer lo correcto. Aquí está la guía que nos conduce por el camino del bien. Cómo podemos hacer cada cosa, cómo podemos tomar una decisión, cómo podemos enfrentar un problema de situación económica. Hoy Dios nos ha dejado bastantes consejos. Debemos ser agradecidos, debemos ser humildes, necesitamos sabiduría, necesitamos dominio propio y como dije hace un momento, todo esto procede de Dios. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, Dios está al cuidado de nosotros, no vamos a pasar no vamos a estar en esa carencia donde todo se nos va a cerrar, no, porque Dios siempre es nuestro proveedor. Dice que así como hace salir el sol sobre buenos y malos y hace que la tierra germine, cuanto más Él cuida de nosotros, pero debemos ser obedientes a su palabra. ¿Qué quiere Él? Que todos reciban este glorioso evangelio, que todos lo acepten a Él como el único y suficiente Salvador, que abran su corazón y se acerquen a Él con humildad, para poder ser buenos administradores económicos en su hogar, ser buenos administradores también en esos bienes que Dios te ha dado, que posees, para que puedas disfrutar de ellos y puedas también compartir, porque la Sagrada Escritura dice, querido amigo, querida amiga, que Él le da a unos y les da muchos bienes, porque hay unos ricos y hay otros pobres, ¿sí? Hay unos con muchas posesiones y otros con pocas posesiones. Pero ¿qué hace el Señor? Dios está equilibrando todas las cosas y está observando y está evaluando el comportamiento de nosotros. Él le da a unos para que compartan con aquellos que no tienen, que no cierren el corazón, sino que cuando veas al necesitado, le compartas. Cuando ves al desnudo, lo cubras. Cuando ves a aquella persona que tiene hambre, partas tu pan. Dios no es injusto. Él no dice dale tu pan al hambriento y tú quédate con hambre. Él dice comparte tu pan con el hambriento. Así que hoy esperamos haber sido de bendición. Llegamos al final de nuestro tema de hoy, cómo ser unos buenos administradores de la economía en nuestro hogar. Esperamos haber sido de bendición. Gracias, Juliet. Gracias a Mayú, allí en el estudio de grabación. Gracias a nuestros patrocinantes. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana. Y nosotros inmensamente agradecidos con el Señor Jesucristo por habernos permitido estar con ustedes hoy y traerles estas herramientas para que ustedes puedan ser bendecidos y beneficiados por la palabra de Dios. Mil bendiciones. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acepta